Abrís una red social y en menos de 5 minutos ves una guerra, una discusión moral, una noticia alarmante y un meme. Todo mezclado, todo al mismo nivel. Cerrás la aplicación y no sabes muy bien en qué pensar. De nada y de todo. No porque falte información, sino porque sobra. Vivimos en un flujo constante, en tiempo real, donde la realidad parece actualizarse cada pocos segundos y donde todo compite por tu atención, con la misma urgencia artificial. Urgencia, pero al fin y al cabo, artificial. Y ahí aparece una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Cómo construimos sentido en un mundo así? ¿Cómo decidimos qué es real, qué es importante y qué es simplemente ruido? Porque no se trata solo de informarse, se trata de entender, y más difícil todavía, de entender junto con otros. Para pensar este problema, voy a apoyarme en una herramienta filosófica que no fue pensada para Internet, ni para redes sociales, ni para algoritmos, pero que resulta inquietantemente actual: la fenomenología social de Alfred Schutz. El gran sociólogo Max Weber hablaba de una crisis del sentido como uno de los rasgos centrales de la modernidad. A medida que el mundo se racionaliza, se burocratiza y se vuelve cada vez más técnico, las viejas fuentes de significado, la religión, la tradición, la comunidad, pierden fuerza. La vida se vuelve más eficiente, pero también más vacía del sentido compartido. Esto es lo que el gran sociólogo denomina el desencantamiento del mundo. Ahora bien, esa crisis no desapareció. Hoy no solo continúa, sino que podemos decir que se intensificó, mutó. Porque la experiencia digital no nos ofrece un mundo común, sino múltiples versiones personalizadas de la realidad. Una total fragmentación e individualización de lo que es real. Cada usuario recibe un flujo distinto de noticias, opiniones y problemas morales, filtrados por algoritmos que aprenden de nuestros hábitos, nuestros clics y nuestros tiempos de atención. Esto es lo que Eli Pariser llamó la cámara de eco algorítmica en The Filter Bubble. No vemos lo que pasa, vemos lo que es más probable que nos mantenga mirando. Y según autores contemporáneos como Tanase Tasente, esta hiperpersonalización produce algo más profundo que la polarización, una individualización extrema de la experiencia social. Personas que viven en el mismo país, en la misma ciudad, a veces incluso en la misma casa, pueden hablar realidades simbólicas casi incompatibles. ¿Podrías pensar en tu propia experiencia? ¿Cuántos vecinos conoces? ¿Cuánta gente que realmente está cerca tuyo geográficamente conoces? ¿Cuánta gente con la que sueles compartir tanto espacio al día a día conoces? Por ejemplo, cuando vas a comprar algo en un kiosco, ¿conoces realmente a la persona a la que le estás comprando? ¿O simplemente se queda en eso, en una mera interacción vacía? ¿O nunca te ha pasado de estar sentado al lado de una persona por horas en un colectivo o en algún medio de transporte público y ponerte a pensar que se encuentran separados pese a la cercanía? Cada uno en su propio mundo, su propia realidad. Es gracioso, tan cerca, pero tan lejos, en diferentes universos, diferentes realidades, mundos, visiones. Y eso inevitablemente nunca te ha llevado a pensar si alguna vez siempre fue así. Cuando el sentido se fragmenta de esta manera, la idea de un significado compartido empieza a resquebrajarse. Frente a este escenario, solemos cometer un error bastante común:
Pensamos que el problema es la desinformación, que con más datos, con más chequeos o más contenido correcto, el conflicto se resolvería. Pero el problema no está ahí. No reaccionamos a los datos en bruto, reaccionamos al significado que esos datos tienen para nosotros. Dos personas pueden leer la misma noticia y experimentar cosas completamente distintas. Miedo, indignación, indiferencia o alivio. Y ese significado no se construye en el momento, no aparece mágicamente frente a la pantalla, se apoya en algo previo, más profundo, más estable. Y ahí es donde Alfred Schutz introduce uno de sus conceptos centrales, el stock de conocimiento. Para Schutz, el stock de conocimientos es el conjunto acumulado de experiencias, saberes, categorías, hábitos interpretativos y expectativas que cada persona arrastra consigo. No es un archivo ordenado, no es una base de datos racional, es más bien una especie de receta interna que usamos casi automáticamente para interpretar lo que nos rodea. Gracias a ese stock de conocimiento, decidimos sin pensarlo demasiado. Decidimos que es normal, que es extraño, que es peligroso, que merece atención y que puede ignorarse. Cuando navegamos internet, no partimos de cero. No somos una hoja en blanco. Filtramos la avalancha de información a partir de ese stock de conocimiento previo. El problema aparece cuando personas con stocks de conocimiento muy distintos interactúan constantemente sin compartir un mundo de referencia común. Son como dos personas que hablan idiomas totalmente diferentes, tratando de entender un simple hola. Esto en redes sociales ocurre todo el tiempo. No discutimos solo las ideas, chocan recetas de interpretación, chocan nuestros marcos de referencia totalmente incompatibles. Ahí nace la fricción, la incomprensión y la sensación que el otro vive en otro planeta, en otra realidad o que incluso es un subhumano. Para Schutz, el sentido no es solo individual, se construye intersubjetivamente. La intersubjetividad es el proceso mediante el cual negociamos significados con otros, damos por sentadas ciertas interpretaciones y construimos una realidad social compartida. En la vida cotidiana tradicional, esto ocurría cara a cara, en contextos relativamente estables, con tiempos lentos y retroalimentación constante. En las redes sociales, ese proceso se vuelve frágil. La comunicación es fragmentaria, acelerada y mediada por plataformas que priorizan visibilidad, impacto y reacción emocional, no comprensión. Investigadores como Adrián Filberto Contreras han mostrado cómo esta mediación tecnológica dificulta la construcción de un mundo compartido. Y Gloria María Vargas señala que los medios digitales transforman profundamente las dinámicas emocionales y comunicativas de la vida cotidiana. No es que las personas se hayan vuelto irracionales o más emocionales, es que ya no comparten el mismo trasfondo de evidencias, experiencias y expectativas. La intersubjetividad no desaparece, pero se vuelve inestable, más individualizada, más fragmentada, es decir, menos intersubjetiva. Esto no significa que el sentido compartido haya desaparecido por completo. A veces emerge en formas inesperadas. Memes, experiencias colectivas, referencias comunes que logran cruzar burbujas, que logran romper barreras, símbolos universales que parecen trascender a cualquier idioma o cultura. Pero si queremos que persista, esto no exige una actitud pasiva, sino algo más activo. Curar la propia dieta informativa,
exponerse deliberadamente a perspectivas distintas, sostener una mínima disposición al diálogo. Nada de eso garantiza el consenso, pero sí hace posible algo más básico, la comprensión pese al desacuerdo. El desafío no es alcanzar la verdad final, es reconstruir espacios donde la intersubjetividad pueda operar sin quedar completamente absorbida por la lógica algorítmica. Pero quizá esto simplemente es ser demasiado idealista. Esto solo es un consejo, una caja de herramientas para lo que cada persona puede hacer. Pero el problema es mucho más complejo. Se escapa de lo que cada uno de nosotros individualmente puede hacer. Es un problema, en cierta manera, colectivo. Y justamente por eso, de mucha más difícil resolución. Y es en este sentido que tal vez el problema central de nuestra época no sea la falta de información y ni siquiera incluso la abundancia de información, sino la dificultad para habitar un mundo común. Anecemos más separados que nunca, pese a todas las cercanías. Habitamos realidades personalizadas, sentidos fragmentados. Y pensar cómo construimos significado no tranquiliza, incomoda. Es como sentarse arriba de un edificio muy alto y en lugar de disfrutar la vista, ser consciente de la tragedia de abajo. Pero entender el problema no lo resuelve mágicamente. Solo nos deja algo mejor que el ruido. Una simple y humilde brújula. Y a veces eso ya es bastante.